Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Tuba Büyüküstün rompe el silencio con una declaración que ha dejado a todos con el corazón en la mano. Voy a encontrar a Engin Akyürek, vivo o muerto. La reconocida actriz turca Tuba Büyüküstün, amada por millones de mujeres en todo el mundo por su elegancia, talento y carisma, ha estremecido a sus seguidores con una impactante declaración que ha dado la vuelta a las redes sociales y medios internacionales. El misterio que rodea a su excompañero de reparto, Engin Akyürek, ha desencadenado una ola de teorías, especulaciones y emociones encontradas. Pero lo que nadie esperaba era que fuera la misma Tuba quien rompiera el silencio de esta forma tan dramática. Durante una entrevista privada con un medio local en Estambul, Tuba apareció visiblemente afectada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Engin no responde llamadas, no aparece en ningún evento, ni siquiera su familia sabe dónde está. Esto no es normal, comentó entre sollozos. La actriz, que compartió pantalla con Engin en varias producciones memorables, dejó entrever que entre ellos había una conexión mucho más profunda de lo que el público conocía. Siento que algo muy malo le ha pasado. He buscado ayuda por todas partes. He hablado con sus colegas, amigos, incluso con la policía. Nadie sabe nada. Pero yo no me voy a quedar de brazos cruzados, declaró con determinación. En ese momento, miró directamente a la cámara y pronunció las palabras que se han vuelto virales en las redes: lo encontraré, vivo o muerto. Esta frase, tan fuerte y emocional, ha causado un revuelo sin precedentes. Las reacciones no se han hecho esperar. Sus fans, especialmente mujeres entre 40 y 65 años, han comenzado a movilizarse en redes con hashtags como #donde está Engin y #fuerza Tuba. Una fuente cercana a la familia de Engin reveló que el actor había estado lidiando con episodios de ansiedad y estrés extremo tras el final de su última serie, y que había expresado su deseo de desaparecer del mundo por un tiempo. Sin embargo, nunca se imaginó que ese deseo se volvería una preocupación internacional. Tuba, en su declaración, mencionó también: Engin es una persona reservada, pero siempre me avisaba si iba a desconectarse. Esta vez, ni siquiera tomó su pasaporte. Su coche sigue en su garaje. Esto no es una huida voluntaria. Esto es otra cosa. El drama continúa y se intensifica cada hora. La policía de Estambul ha iniciado una investigación formal, y se han difundido las últimas imágenes de Engin en una gasolinera de las afueras de la ciudad, captadas por una cámara de seguridad. Sin embargo, tras eso, no hay rastro alguno. Mientras tanto, Tuba ha creado un pequeño equipo de búsqueda privada y ha pedido apoyo a sus seguidores. Si alguien sabe algo, lo que sea, por favor, contáctenme. Esto no es para la prensa, es por la seguridad de Engin. Necesito encontrarlo. No voy a rendirme hasta saber la verdad. Desde ese instante, la figura de Tuba Büyüküstün se ha transformado en algo más que una actriz, es ahora símbolo de resistencia, de amor incondicional y de una lucha desesperada por la verdad. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de mensajes, teorías y videos de fans organizando vigilias virtuales con velas encendidas, exigiendo respuestas y ofreciendo pistas que podrían ser útiles en la investigación. No es la primera vez que una figura pública desaparece sin dejar rastro, pero el caso de Engin Akyürek ha tocado una fibra particularmente sensible en el corazón de Turquía y de millones de personas alrededor del mundo. Su imagen serena, su carrera impecable y su química en pantalla con Tuba han sido parte de la cultura popular durante años. Por eso, su desaparición no solo preocupa, sino que duele. Engin no es alguien que simplemente desaparece por capricho, declaró un exdirector que trabajó con él en una de sus primeras novelas. Él era profesional hasta el último detalle. Siempre llegaba a tiempo, siempre con una sonrisa, incluso en los días difíciles. Algo le pasó. Algo que aún no comprendemos. Tuba, por su parte, ha dejado de lado todos sus compromisos profesionales. Canceló campañas publicitarias, rechazó invitaciones a premiaciones internacionales e incluso pausó su participación en una nueva serie de Netflix que se encontraba en preproducción. Su única prioridad ahora es encontrar a Engin. En una transmisión en vivo por Instagram, con más de 3 millones de espectadores conectados en simultáneo, Tuba compartió detalles personales nunca antes revelados. Engin y yo,
teníamos una conexión que trascendía las cámaras. Había una promesa entre nosotros, nunca desaparecer sin decir adiós. Él me prometió eso. Y yo sé que no lo rompería sin una buena razón, dijo mientras sostenía una bufanda que, según contó, le había regalado Engin durante el rodaje de una escena bajo la lluvia. Las especulaciones no han parado. Algunos seguidores aseguran que Engin fue visto en un pequeño pueblo costero al oeste de Turquía, otros dicen haberlo visto cruzando a Grecia. Incluso ha surgido una teoría que apunta a una supuesta organización secreta que recluta celebridades en momentos de vulnerabilidad emocional. Aunque parezca una locura, la incertidumbre ha llevado a muchos a considerar lo imposible. Por su parte, las autoridades han intensificado la búsqueda. Se han desplegado drones, perros rastreadores y se han enviado alertas a hospitales de todo el país. Los aeropuertos están bajo vigilancia especial y se han revisado grabaciones de las cámaras de seguridad de estaciones de autobuses, trenes y puertos. Mientras tanto, Tuba recibe cientos de mensajes diarios, muchos de ellos de personas que aseguran haber sentido algo similar, la angustia de perder a alguien sin explicación. Es como si una parte de ti desapareciera con ellos, escribió una fan de Argentina. Tuba, no estás sola. Si tú no te rindes, nosotros tampoco. Las revistas internacionales ya hablan del caso como el misterio del año, y varios periodistas de renombre se han trasladado a Estambul para cubrir en vivo cualquier avance en la investigación. Mientras tanto, Tuba sigue dando entrevistas breves, casi siempre llorando, a veces con rabia, pero siempre con la misma frase al final: lo encontraré. Lo juro. Una periodista del canal CNN Turk filtró información sobre una carta encontrada en la habitación de Engin. Aunque las autoridades no han confirmado su autenticidad, la misiva habría sido escrita con tinta negra y contenía frases confusas, entre ellas una que decía: el mundo es un escenario que ya no quiero habitar. Tuba no quiso confirmar si la carta era real, pero cuando se le preguntó al respecto, simplemente bajó la cabeza y guardó silencio durante largos segundos. Él nunca escribiría algo así, a menos que estuviera completamente roto por dentro, murmuró después, mientras se alejaba de las cámaras. En paralelo, algunos actores y actrices que han compartido escenas con Engin también han alzado la voz. Beren Saat, su compañera en Fatmagul Unsuku NE, publicó una historia en su cuenta de Instagram con una fotografía de ambos y la leyenda: vuelve, hermano. La vida no es igual sin ti. Además, un grupo de fans ha comenzado a pegar afiches con la imagen de Engin por las calles de Estambul y otras ciudades importantes. Las estaciones de metro están cubiertas con el rostro del actor y frases como: te estamos esperando, Engin, no está solo, y almohadilla Tuba no está sola. Incluso la madre de Engin rompió el silencio con una emotiva declaración en televisión: si estás viendo esto, hijo mío, vuelve a casa. No importa lo que estés sintiendo, aquí estamos para ayudarte. Solo queremos abrazarte. La historia ha dejado de ser solo sobre una estrella de televisión. Ahora es una historia humana, universal. Un relato sobre la pérdida, el amor, la desesperación y la esperanza. Una historia que une a millones de personas a través de la pantalla, del idioma, del corazón. Y mientras la noche cae nuevamente sobre Estambul, Tuba no se detiene. Hace solo unas horas fue vista entrando a una comisaría acompañada por un detective privado y un mapa en sus manos, marcado con varias ubicaciones clave. No me importa lo que diga la policía, ni lo que diga la prensa. No me importa si estoy sola o si el mundo entero piensa que estoy loca. Lo buscaré. Porque cuando amas de verdad a alguien, no lo dejas desaparecer entre las sombras. La última palabra aún no está escrita. La búsqueda continúa. Si te ha conmovido esta historia tanto como a nosotros, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por estar con nosotros.